día, el que hizo Mauricio Macri a las 10:15 de la mañana. Fue un anuncio muy esperado, obviamente, porque era parte de lo que había sido la campaña presidencial, tanto del líder del PRO como de Sergio Massa y de Daniel Scioli, y con este numerito que está dando vueltas, este 30.000 pesos que Mauricio Macri no lo aclaró, pero que efectivamente es un salario bruto. ¿Qué quiere decir bruto? Es no lo que uno recibe de bolsillo, sino lo que dice el recibo de sueldo antes de que se le pague, de que uno termine pagando, por ejemplo, jubilaciones, lo que tiene que ver con obra social y el PAMI. Eso es más o menos un 17%. Eso quiere decir que alguien que recibe 30.000 pesos brutos va a empezar a pagar ganancias, pero un casado con 2 hijos recibe más o menos 25.000, un poco más, netos, y eso es lo que tiene que mirar para saber si paga ganancias. Ahora, de este salario bruto que tenemos acá, de un casado con 2 hijos, también tienen que tenerse en cuenta las deducciones. ¿Qué quiere decir esto? Antes de pagar ganancias, uno tiene que aclarar, en realidad lo hace una vez al año, al fisco lo hace a través de su empresa, si es un trabajador de relación de dependencia, por ejemplo, si tiene empleados domésticos en su casa, por ejemplo, si tiene honorarios médicos que paga, si tiene seguro de vida, y eso también sirve para deducir el monto a partir del cual paga ganancias. ¿Qué es lo importante de hoy, de lo que se anunció hoy? Que va a ser a través de un decreto, no va a ser todavía a través de una ley. Por eso se modificaron 2 cosas. Lo que tiene que ver con las deducciones, lo que hablábamos recién de justamente si uno tiene, por ejemplo, un empleado doméstico, si tenés hijos, si estás casado, y después lo que tiene que ver con el mínimo no imponible, esto que llevaron desde 15.000 pesos a 30.000 pesos. El segundo tema también importante es que a partir de hoy se elimina el decreto que regía desde el 2013, por el cual quienes habían cobrado durante el 2013 menos de 15.000 pesos, no importaba cuánto cobraran hoy, no pagaban el impuesto a las ganancias. Esto quiere decir que alguien que por ahí ganaba 10.000 pesos en 2013 y por los aumentos de salario, por ahí porque lo aumentaron, lo ascendieron en su trabajo, hoy estaba cobrando 40.000 pesos, igual no pagaba impuesto a las ganancias. Hoy sí lo va a hacer. La AFIP no precisó cuánta gente no pagaba impuesto a las ganancias y hoy sí lo hace, pero dijo que lo iba a tratar de ver los próximos días. ¿Por qué esto también va a ir al Congreso en el mes que viene? Porque no se actualizaron las escalas. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir el tema de las escalas? Quiere decir que, por ejemplo, cuando uno empieza a pagar, cuando uno supera ese mínimo no imponible, paga la primera escala, que es un 9% del salario. Cuando uno empieza a ganar un poquito más, empieza a pagar la segunda escala, un 15% de ese salario. Esas escalas estaban muy desactualizadas, es algo que el gobierno anterior no envió al Congreso, pero se debe pasar por la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque es una cuestión impositiva y todo lo que tiene que ver con reforma de impuestos tiene que pasar siempre por el Congreso. Eso va a pasar a partir del mes que viene. Vamos a ver cuánto, por ejemplo, gana si uno es un soltero y no tiene hijos. Bueno, empieza a pagar impuesto a las ganancias, a tributar a partir de los 22.700 pesos brutos. Esto, un estimativo, obviamente no es para todos igual, si se le resta lo que son ese 17% de las cargas sociales, es más o menos que uno gana, un soltero sin hijos empieza a pagar el tributo a los 18.500 pesos netos, es decir, de bolsillo. Si uno ve que en el recibo recibe justamente 18.700, 19.000, va a empezar a pagar impuestos a las ganancias, y este es el salario bruto, que cuando uno recibe el sueldo es el primer numerito que dice arriba de todo. En el caso de los solteros sin hijos, entonces 22.700 pesos brutos. El gobierno dijo hoy que el aumento de bolsillo para quienes sí pagaban ganancias es más o menos entre un 9% y un 22%. Es decir, hay gente que va a tener un aumento de salario de más o menos un 22% de lo que venían ganando, otros un 9%. Los que más beneficiados están, obviamente, son los que dejan de pagar, son 180.000 personas, y los que pagan entre 30 y 32.000 pesos brutos. Ahí tenemos
Unos ejemplos. Por ejemplo, si vos ganás 32.000 pesos brutos, de nuevo, esto es el primer numerito que aparece en el recibo de sueldo, antes pagabas, antes pagabas desde los 21.661 pesos, ahora, eso es neto, ahora 26.379. Eso significa que, eso es lo que uno va a recibir, perdón. Ahora uno va a recibir 26.379 pesos en su recibo de sueldo. Eso significa una mejora del 22%, porque antes se llevaba menos de 22.000 pesos después de pagar impuesto a las ganancias. Si antes, o si uno tiene un salario bruto de 45.000 pesos, antes terminaba llevándose a su casa unos 28.675 pesos y ahora unos 34.066. Eso es una mejora del 19% en el salario de bolsillo. Lo mismo, si antes uno ganaba 28.675 pesos y ahora 34.000, tiene una mejora del 19%. Esto es parte de los que más beneficiados están dentro de los que pagaban. De nuevo, ¿quiénes son los más perjudicados? Los que antes no pagaban el impuesto y ahora sí lo van a hacer. Algunos decían hoy, claro, ¿cuál es el problema de haberlo anunciado ahora? Que dentro de poquito van a terminar de cerrarse las paritarias y quienes por ahí quedaron afuera y no pagan, por ejemplo quienes ganan 27.000 pesos ahora, cuando tengan el aumento paritario, el aumento salarial, ya no importa, entre el 25 y el 30%, ahí van a volver a pagar ganancias porque esto se acaba de anunciar ahora, justo antes de las paritarias, y eso sería obviamente una de las formas en las cuales algunos empezarían a pagar de nuevo impuesto a las ganancias. Esto es también retroactivo al 1 de enero, esto es muy importante porque el impuesto a las ganancias se calcula con una base anual. Es decir, si uno cobra 20.000 pesos ahora, se hace 20.000 por 12, son 240.000 pesos, y a partir de ahí se calcula, eso lo hace directamente el fisco, se calcula cuánto va a pagar, pero lo retienen, a uno le retienen la plata en la empresa por mes. Algunos, los que pagan ganancias, ya le retuvieron durante enero y eso, como es una medida retroactiva, se los van a devolver con el salario, con el sueldo de marzo. Ahora, por ejemplo, recién hablábamos del casado con 2 hijos, siempre se habla de la familia tipo, el casado con 2 hijos y el soltero sin hijos. El casado con 2 hijos es diferente del soltero porque deduce 2 hijos, hasta 18 años, cuando llena la planilla dice, está casado, por eso paga un poquito menos, tiene un hijo, el hijo número 1, que por ahí tiene 15 años, paga un poquito menos también, y el hijo número 2, que tiene 10 años. Cuando uno tiene solamente uno de esos hijos, pone solamente que tiene el hijo por el cual va a pagar menos, por eso el casado con un hijo está en el medio entre el casado con 2 hijos y el soltero, y los que son solteros y tienen un hijo también deducen el hijo. Esto no tiene que ver con que uno esté casado, sino con que uno tenga para deducir tanto al hijo como al cónyuge. De hecho, ambos cónyuges son los deducibles, por eso es también importante eso a tener en cuenta. Esas son las deducciones normales, cuando uno tiene un cónyuge o un esposo, una esposa y uno de los hijos, y después están las deducciones especiales, que son muy importantes porque terminan sirviendo a fin de mes, son un par de pesos más, cuando, lo decíamos recién, uno tiene un empleado en su casa, ya sea una mucama, ya sea alguien que limpie la pileta o cualquiera de las tareas que puede hacer alguien en la casa de uno, y también lo que son horarios médicos, no todos, hay que ver siempre, tienen que ver con algunos tratamientos más de largo plazo, y también lo que tiene que ver con seguro de vida, por ejemplo, que también es deducible, por lo general es el que menos monto tiene. ¿Cuáles son las deducciones que pedían algunos que se incluyan en este impuesto a las ganancias? Bueno, hace rato que, por ejemplo, algunos sindicatos piden que se incluya alquileres. Esto estaría muy bueno para todos los que alquilan, porque podrían pagar menos del impuesto a las ganancias, porque justamente están perjudicados por tener que alquilar en detrimento de quienes son dueños de un departamento. En el caso de los que alquilan, igual por ahora eso no es una modificación que se haya hecho. Las modificaciones fuertes supuestamente van a venir a partir del mes que viene, cuando el 1 de marzo se envíe un proyecto al Congreso para modificar el impuesto a las ganancias de una manera más importante, un impuesto que podría pasar a llamarse impuesto a los altos ingresos y que aparte va a cambiar
esto tan importante que le comentaba hace un rato y que lo voy a repetir, lo de las escalas. ¿Por qué? Porque hoy veíamos recién que alguien que paga 30.000, que gana 30.000 pesos brutos, ya empieza a pagar ganancias. Lo vemos ahí, un sueldo bruto de 32.000 pesos. Le decía recién, hay que calcular cuánto gana por año, son 345.280 pesos. El impuesto a pagar, mire cuánto se le lleva por año, era 63.000 pesos y el salario de bolsillo son 281.000 pesos. Ahora, alguien que gana 32.000 pesos, vemos ahí el impuesto a pagar, esto es mensual, son 2.300 pesos por mes, y el incremento del salario de bolsillo, porque ahora se modificó, es un 22%. Recién decíamos, si uno gana 32.000 pesos brutos, ya paga un 9% de su salario. En cambio, si empieza a pagar un poquito más, esto es lo que hablaba recién Alberto Abad, el titular de la AFIP, empieza a cambiar la escala. De este 9% pasa a un 15%, y esto es algo que obviamente perjudica a quien está negociando su salario, porque si alguien hace las cuentas rápido y empieza a charlar con su jefe cuánto tiene, cuánto va a empezar a ganar, se da cuenta que por ahí ganando mucho más no termina teniendo un salario de bolsillo con un incremento de bolsillo tan importante. Por eso lo que se va a actualizar a partir del mes que viene son las escalas. Vemos ahí el ejemplo de un sueldo bruto un poco más elevado, de alguien que gana unos 45.000 pesos por mes, esto es el salario bruto. Remuneración anual, si se multiplica por 12, es 485.000 pesos. El impuesto a pagar por año son 114.000 pesos y ahí el salario de bolsillo quedan 372.000 pesos. Pero tuvo un beneficio a partir de lo que se anunció hoy, obviamente, y ese es un beneficio del 19%, porque el salario de bolsillo anual es 442, pero lo que va a pagar ahora es 42.000 pesos por año. Evidentemente no se paga por año, sino que se paga por mes, sino a fin de año uno tendría una baja más que considerable en su bolsillo, en su salario, si no estuvo haciendo las cuentas todos los meses. Que para el fisco, esto es una cuenta que siempre hacen los economistas, ¿cuánto le va a costar al Estado cuánto va a dejar de recaudar? Porque es muy importante lo que recaudan por el impuesto a las ganancias, es casi unos 50.000 millones de pesos. Y ahí empieza un debate sobre cómo afecta cómo afecta a cualquiera que no paga ganancias. ¿Cómo te afecta a vos en el día a día? Si no pagas ganancias, va a haber una buena parte de la sociedad, o en realidad es un 10%, que va a pagar un poquito menos o que no lo va a pagar. En algunos casos son 180.000 contribuyentes que no van a pagar ganancias y van a tener entre todos ellos unos 50.000 millones de pesos más. ¿Qué hace uno cuando tiene una buena cantidad de plata más? O consume o lo ahorra. En el caso que lo consuma, y esto es un debate que está estos días entre los economistas, si todo el mundo va a consumir, y eso va a hacer que suba un poquito la inflación. Esto es el debate sobre que lo tiene el gobierno con otros economistas de qué pasa si sigue subiendo el consumo. En realidad estuvo bajando, pero si hay inflación, bueno, eso afecta a todos. La inflación sí afecta a todos, al que paga ganancias, al que no lo paga, al que no tiene trabajo. Y por otro lado, puede haber una buena parte de ese dinero o de esa plata que dejen de pagar los asalariados que pagaban ganancias y ahora no lo hacen, que lo destinen a comprar dólares, que es por ahora una de las formas que tienen los argentinos de ahorrar, y en ese caso, si muchos compran dólares, también sube el billete verde, el tipo de cambio. Si sube el tipo de cambio, si sube el dólar, si se devalúa, eso también impacta en la inflación. ¿Qué otras formas hay de ahorrar? Y bueno, están estos días también un debate en el gobierno sobre si subir las tasas de interés. ¿Qué son las tasas de interés? Cuando uno va al banco y pone la plata en un plazo fijo, que ahora estaba más o menos, en su momento estaba 26%, después rondó alrededor del 30%, y después está también esto de subir las tasas de interés cuando uno quiere pedir un préstamo en un banco para comprarse un lavarropas. Si suben esas tasas de interés es más difícil. Por eso es todo lo que se está debatiendo hoy en día, pero Mauricio Macri había anunciado que iba a tocar o que iba a modificar el impuesto a las ganancias, por eso lo terminó haciendo ahora, aunque había dicho que iba a ser por el Congreso, lo terminó adelantando esta decisión. Esto tiene que ver con una cuestión de tiempos políticos, están en medio de las paritarias, de reuniones con los gremios que tienen una buena cantidad de trabajadores que pagaban ganancias y que le habían pedido esto. Recordemos que ganancias paga nada más el 12% de los trabajadores asalariados, lo pagaban, y ahora va a ser un poquito menos, pero eso
digamos, lo que hace es beneficiar a aquellos gremios que tenían una buena cantidad de empleados que pagaban el impuesto a las ganancias. De nuevo, ¿quiénes son los que todavía siguen criticando esto? Porque hay algunos que dicen que como en 2013, si uno ganaba 14.000 pesos, hoy gane lo que gane, no pagaba impuesto a las ganancias, a partir de mañana va a empezar a pagar muchísimo más y ahí tiene una reducción en su salario. Y también la crítica viene por quienes decían que al fin y al cabo Macri había prometido eliminarlo, este tributo, y lo que hace es modificarlo, como había hecho el kirchnerismo, subiendo el mínimo no imponible y modificando las deducciones, pero no llevándolo todavía al cambio en escalas, que es lo que se pide por parte de los tributaristas. Eso queda para el Congreso a partir del 1 de marzo y eso va a ser una cuestión de debate entre los diputados. Veremos cómo es el proyecto que envía el gobierno, también el Frente para la Victoria va a enviar otro, también Elisa Carrió va a enviar el suyo y ahí veremos cuál de esos proyectos es el que se termina imponiendo en la Cámara Baja. Hoy tenemos esta modificación importante en el impuesto a las ganancias que deja el mínimo no imponible en 30.000 pesos brutos y deja el mínimo no imponible para los solteros, eso es para casados con 2 hijos, y para los solteros en más o menos 22.700 pesos. Estos fueron los cambios más importantes en lo que se anunció hoy. Obviamente hay mucho más que analizar, que será a partir del 1 de marzo cuando se envíe el proyecto a la Cámara de Diputados.